Pues muchas gracias por venir. Hoy nos visita en esta sesión de clase abierta que hemos hecho en el aula Liliana Ramos, que viene de las Islas Canarias. Ya es fotógrafa, archivera, de hecho actualmente está trabajando en el centro de documentación en Tenerife, que igual nos cuenta también un poquito sobre ese trabajo, que la ha puesto en vinculación no solamente con los archivos, que fue parte importante de la relación, ¿no? Y de los procesos creativos en los cuales se desarrolla, además de la fotografía, y toda esa vinculación también con lo que hay dicho, ¿no? Sobre las Islas Canarias, que es un poco también donde su trabajo ahonda, ¿no? En esa reformulación y resignificación de lo que quedó dicho. Y bueno, pues es un gusto tenerla, la hemos cazado, ya que a veces viene por Valencia, y bueno, le avisé y ha sido un gustazo, ¿no? Poder, pues eso, tenerla hoy. Hemos estado la sesión de antes que habéis venido, para que un poco supierais. Empezamos la sesión de 5:30 a 8:30, entonces esa hora y media es donde, compartimos trabajos y así puede haber un diálogo, un comentario y abrir, ¿no? A nuevas visiones, ¿vale? Y ahora sí que, la voy a dejar porque nos va a contar sobre su proceso creativo. Y como os he dicho, os he dejado sus libros encima de la mesa para que los podáis ver. Si os parece, igual lo que hacemos es, si se va viendo bien, dejamos las luces como están, y si no, igual a lo mejor apago un lateral para que también podáis, atender a los libros y podáis un poco ver mejor, ¿vale?, la pantalla. Y bueno, pues nada, que muchas gracias por estar aquí y que espero que lo disfrutéis. Así que nada, a las 8:30 nos tenemos que ir. Pero... Sí, tú vete. Exacto, diciéndome si por si acaso me enrolle. Nada, pues muchas gracias a todas por venir y a Julián por avisarme, que justo cuando me avisó me acababa de comprar el billete para venir, así que cuadró perfecto. Nada, como decía Julián, yo vengo de Canarias, soy de Tenerife, pero viví casi 20 años en Valencia. Me vine con 11 años con mis padres y estuve viviendo aquí casi 20 años. En 2019 volví de nuevo a Tenerife y desde entonces estoy allí. Pero bueno, esa lejanía, ese estar tantos años fuera de casa, creo que para mí fue un motor para reforzar mi identidad, ¿no? Mucha gente cuando se muda a un sitio, y sobre todo cuando tienes esa edad, pues acabas integrándote o asimilándote en ese sitio, cambiando el acento, porque es natural, ¿no?, cuando vienes con esa edad. Pero a mí me causó todo lo contrario, ¿no? Yo me atrincheré un poco en que esto no va a cambiar y esto es importante para mí, y casi que se reforzó esa identidad por tener que estar lejos, ¿no? Yo llego un poco a la fotografía, les comentaba antes a las compañeras, porque no sabía qué hacer con mi vida después de terminar la carrera. Yo estudié ciencias políticas y me apunté un poco a cursos de todo ese año. No sabía qué hacer, no estaba trabajando y dije, me apunto a cursos de todo. Y uno de esos cursos era de fotografía, cómo usar una cámara en modo manual en un colectivo que se llamaba Doctor Nopo, que ya desapareció, pero que tenía un espacio físico en Valencia. Y la dejé un poco de lado, como que no le presté mucha atención, porque, también la manera en la que se me había criado un poco en casa es que la parte creativa y artística es un hobby y ahí se tiene que quedar y no hay que darle más importancia. Entonces dije, esto no me va a servir para nada, está bien, pero no me va a servir para nada. Y no la retomé hasta unos años después. Volví a trabajar en Bruselas, estuve trabajando allí en temas de la Unión Europea y me di cuenta de que no me gustaba, y como estaba un poco frustrada con todo, pues decidí retomar la foto. Se juntó que me apunté a un curso y además, como les decía antes a las compas, pues buscando una habitación en Valencia, un piso para compartir, el casero que me enseñó la habitación me dijo, aquí lo único es que los jueves pues hay un curso de fotografía en el salón de casa, y como ocupamos el espacio, si quieres apuntarte también aquí, pues para ti sería gratis, ¿no? Y poco después me enteré de que ese curso lo daban Ricardo Cases y Pablo Casino, que era mi casero. Entonces, pues todos los jueves tener en el salón de casa a alguien como Ricardo Cases y a Pablo, pues fue un lujo. Y entonces nunca en mi vida había recibido tantos estímulos creativos en tan poco tiempo como lo estaba haciendo ese año con la fotografía, y dije, decidí que me iba a lanzar un poco, aunque solo fuera para mí, y a hacer el ciclo de fotografía. Y unos años después, como les comentaba antes, volví a Tenerife de nuevo.
Este titular que me encanta de la fotógrafa Cristina de Midel, que es alicantina y es miembro de la agencia Magnum, no sé si la conocen, la cooperativa de fotoperiodistas, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque creo que define bien una parte de cómo entiendo yo la fotografía. Por un lado, la disciplina de la fotográfica es una disciplina que es muy reciente históricamente, ¿no? No es como la literatura, que lleva miles de años existiendo, sino que se remonta a 1839, cuando se saca el primer daguerrotipo. Entonces, creo que no mueve tantas masas como la literatura. Eso, por un lado, está bien, porque nos da la libertad, esa libertad de no importarle a nadie. Significa que, bueno, te permite hacer ciertas cosas y que da igual lo que estás haciendo, ¿no? Y eso te da muchísima libertad. Pero por otro lado, siempre me ha hecho preguntarme si realmente no le importamos a nadie porque no estamos haciendo que les importe, ¿no? Si no, quizás no somos también un grupo un poco endogámico y nos hablamos entre nosotras o para nosotras y realmente no estamos haciendo el esfuerzo de hablarle al resto de la gente, ¿no? Y eso a mí me ayuda porque me hace justamente, ¿no?, hacerme este tipo de preguntas. ¿A quién quiero hablarle? ¿A quién quiero dirigir mis imágenes? Otra cosa que es bastante importante para mí en cuanto a cómo entiendo la fotografía, creo que se vio reforzada por una anécdota que voy a contar. La autora de esta foto es Graciela Iturbide, que es una de las grandes fotógrafas de la historia de la fotografía, valga la redundancia. Ella es mexicana, y hace unos años, en 2021, yo trabajo también organizando un encuentro de fotografía que se llama 2913 y que tiene lugar todos los noviembres en la isla de Lanzarote. La invitamos a venir y ella dijo que sí, y además iba a estar un mes entero allí por la isla. Una señora bastante cañera, tiene casi, cuando vino tenía 80 años, se tomaba su piti, se tomaba su cañita de cerveza. Era muy adorable, aunque también tenía bastante personalidad. Creo que Julián lo puede confirmar porque estuvo ese año, también lo invitamos a Julián a venir ese año. Pero una de las cosas que me pasó con ella fue que se había traído una maleta con ropa. Le dijeron, vas a ir a España en noviembre, y ella se trajo ropa de invierno cerrado. Y dijo, pero es que esto aquí, estamos en África, aquí no hace frío, ¿no? ¿Me puedes acompañar a comprar ropa? Y yo le dije, sí, claro. No sé, 4 años antes había estado estudiando su trabajo en teoría de la foto, en el ciclo de fotografía, y de repente, ¿no?, tener una anécdota muy surrealista de esta señora estar saliendo del probador y diciéndome si la ropa le quedaba bien. Y yo dije, no sé en qué momento, ¿no? Esas cosas son las cosas que me da organizar un festival como 2913, ¿no? Pero la cuestión importante es que cuando ella fue a pagar y fue a firmar la copia del ticket, de la tarjeta de crédito, el director del festival estaba allí y le dijo a la asistente, a la de la tienda, ten cuidado, que sepas que lo que tienes ahí es un autógrafo de alguien muy famoso. Y ella dijo, sí, y le dijo, sí, esta persona es artista, ¿no? Y ella se giró hacia nosotros, hacia el director y hacia mí, y nos dijo, muy seria, yo no soy artista, soy fotógrafa. Creo que para mí eso es algo que me marcó, porque yo en cierta manera pues pienso igual, y saber que alguien, ¿no?, además más de esa categoría y de esa talla piensa igual, pues me reforzó un poco, ¿no? Entonces yo pues también me considero fotógrafa, no artista. Otra de las cosas importantes para mi trabajo, y creo que eso se ha ido reforzando a lo largo de los años, según he ido haciendo proyectos y según yo encuentro que voy avanzando en mi propia práctica y en cómo hago los proyectos, es la relación entre la ética y la estética. Esta imagen es de un fotógrafo estadounidense que se llama Roy DeCarava. Roy DeCarava es una persona racializada, es una persona negra que nació en la época del Renacimiento de Harlem, en Nueva York, y que estuvo muy metido en el tema de los movimientos civiles a favor de las personas negras en ese país. Y él hizo una cosa que a mí me parece muy interesante y que siempre la tengo en mente, y es que la película fotográfica analógica se creó para pieles blancas, ¿vale? De modo que cuando sacamos, siempre que aprendemos esto en clase de fotografía o en manual, sabemos que hay que ir corrigiendo
entre comillas, y aquí la palabra corregir pues es un poco racismo tecnológico, hay que ajustar que cuando sacamos una piel negra pues hay que compensar, ¿no? O bien abrimos más el diafragma, o bajamos la velocidad, o subimos el ISO, etcétera, pero hay que compensar que esta piel es más oscura, ¿no? Él lo que hizo es sacar la foto como si lo estuviera sacando para una piel neutra o media, que es para la piel para la que estaba hecha la película fotográfica. De manera que las imágenes siempre salían más negras de lo normal. Y él lo que estaba intentando resaltar aquí era el poder de la negritud, ¿no? Y darle valor a la negritud, que él estaba defendiendo también su práctica política en su día a día. Y esto, bueno, creo que lo vamos a ver más en el último proyecto que tengo ahora en marcha, pero que es algo que también siempre se me ha quedado y que siempre está rondando de una manera u otra en mis proyectos fotográficos, que es esa relación necesaria para mí entre la ética y la estética. Comentábamos antes, cuando estaban las compañeras aquí, que llegaron un poquito antes, que para muchas de nosotras, ¿no?, la fotografía al final es una terapia, es una manera de sacar afuera cosas. Yo creo que soy un ser humano más tolerable desde que hago fotografía, porque si no sería insoportable. Quiero decir, me río, ¿no?, porque no tendría una manera de gestionar las emociones tan bien si no hiciera foto. Es una manera de estar más tranquila y de ser una persona pues más soportable y una persona más normal en mi día a día, una persona funcional en mi día a día. O sea que también es muy importante esto a la hora de hacer mis proyectos y de por qué hago foto al final. Vale, el librito que está por ahí, que voy a pasar otro más. A ver, lo voy a pasar por aquí, que esta es la primera edición. Yo soy fatal para estas cosas porque nunca me quedo, siempre se me olvida, no tengo ningún libro propio de la primera edición porque siempre prefiero que todo el mundo tenga uno, y le tuve que robar a mi hermano, o sea que por eso está dedicado al principio. se lo cogí prestado, digamos. Vale, este primer proyecto se llama Atlanticidad y surge justamente de una de esas grandes emociones que es la frustración, porque como comenté al principio, yo viví 20 años aquí. Y me frustraba muchísimo que la imagen que a mí se me daba, o no me reflejaban las personas de aquí de Canarias, en una imagen bastante distorsionada de lo que yo conocía como Canarias. Una imagen que en general está filtrada por la exotización, por la turistificación excesiva, y que no se correspondía mucho con las historias de mi familia, de mis vivencias allí, etcétera, ¿no? Esta emoción, que es la frustración, se unió un poco a que yo a partir del último año de carrera estuve bastante en contacto con los estudios de coloniales. Y cuando volví de Bruselas, como comentaba antes, la fotografía llegó un poco a mí, con lo cual encontraba la emoción, encontraba un marco teórico que me ayudaba a explicar y encontraba el lenguaje. Con lo cual lo que decidí, aprovechando que estaba estudiando el ciclo de fotografía y que tenía que hacer un proyecto de final de ciclo, es decir, vale, voy a hacer un proyecto en el que yo explique cuál es mi visión de Canarias, una visión que no va a ser la visión que normalmente solemos tener o la visión hegemónica, y lo voy a hacer explicando el imaginario compartido entre Canarias y el Caribe, porque creo justamente que es una manera de que se entienda que hay muchas similitudes entre los dos lugares. Son similitudes que empiezan desde la conquista y la colonización, que son muy similares, por lo menos en ese primer siglo y medio. Canarias al final es un pequeño laboratorio de lo que luego va a pasar al otro lado del Atlántico. Y entonces creía que era pues una manera de explicarlo, ¿no? Y de yo quedarme un poco más tranquila y sacar esa emoción para afuera. Vale, lo que hice un poco fue utilizar, ya que no podía ir al Caribe a sacar fotos porque no tengo dinero, y que bueno, al final estaba trabajando un poco con este marco teórico de los estudios de coloniales, lo que hice fue utilizar la posfotografía, que a lo mejor también, no sé si lo han visto con Julián, pero bueno, al final significa usar imágenes que ya están hechas, no reproducir más imágenes, sino utilizar algo que ya está, como un ejercicio de ecología de la imagen, de no seguir produciendo, porque al final hoy en día todas somos productoras, ¿no?, aunque sea con nuestros móviles, sino de pensar bien si era necesario sacar más imágenes o si esas imágenes ya existían. Y segundo, porque es una herramienta muy potente para cuestionar el propio archivo, ¿vale?, para cuestionar esa propia
imagen y esa mirada colonial que se estaba ejerciendo sobre Canarias. La mayor parte mucha parte del archivo que utilicé, también hay álbum familiar y hay alguna foto sacada por mí, como esta que aparece también en el libro. Pero mucha de esa información la saqué de un centro de documentación que se llama Centro de Documentación de Canarias y América, y en el que casualmente y por casualidades del destino es el sitio en el que estoy trabajando hoy en día. Entonces yo empecé a juntar imágenes, y en ese proceso, cuando estaba en segundo de ciclo, vino a dar un taller a Valencia Rubén H. Bermúdez, que es el autor de este libro, que también lo están viendo por ahí, ¿no? que lo pasó Julián. Ese taller se llamaba Cómo contar tus propias historias. Y entonces yo secuestré a Rubén en un momento dado del taller, le puse todas las imágenes encima de una mesa y bueno, yo había visto su trabajo y su trabajo me inspiraba mucho para hacer lo que yo también estaba haciendo, ¿no? Con mi propio proyecto. Y él me dijo una cosa que fue clave, y por eso ahora, comentando con el compañero, creo que también lo vi como bastante evidente, es que tenía que meterle textos personales, ¿no? Tenía que meter vivencias, y que ese meter textos personales era una manera de resignificar esas imágenes al mismo tiempo, ¿no? O como hay una filósofa tinerfeña que se llama Larisa Pérez Flores, que habla de encarnar la historia, ¿no? Es más fácil contar algo cuando se cuenta desde lo íntimo y lo privado, y porque además yo creo en esa lógica feminista de que en realidad lo privado es público también. Vale, entonces nada, pues esto, imágenes de archivo, álbum familiar, imágenes propias, y ese último factor que eran los textos personales, ¿vale? Entonces yo empiezo a jugar un poco con la edición, con el orden, entremezclando texto con imagen, en algo que al final se pareciera mucho a un álbum o a un diario espontáneo de alguien que había ido recogiendo imágenes y había ido pegándolas o poniéndolas con un clip en un cuaderno. Juego bastante, o intento jugar bastante con la confusión precisamente, ¿no? De decir, vale, ¿dónde es esta imagen? ¿Es allí o es aquí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Bueno, imágenes de archivo. Esta es una imagen de un grabado de la conquista de Cuba. Esto es una imagen que realizó Leonardo Torriani después de la conquista de Canarias de los indígenas de La Gomera y del Hierro. Esta es la Virgen de la Caridad del Cobre de Cuba, que es una virgen sincrética, está basada en deidades orillas y en deidades indígenas. Igual pasa aquí, ¿no? La Virgen de Candelaria, que es la patrona de Canarias, es una imagen sincrética que está basada en la deidad Chasirasi o Chajiraji, como hay dos maneras de pronunciarlo, que era una deidad que ya existía en el mundo guanche, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que son bastante paralelos y que se dan en ese tipo de sociedades que luego se convertirán en sociedades como es la canaria, como es la caribeña, en sociedades mestizas y sincréticas. Aquí parecido, ¿no? Imágenes de una tabacalera en La Palma, en la isla de La Palma, tabacalera en la isla de Cuba. Y esto similar, ¿no? Los textos que va dividiendo en las diferentes partes y que, como decía antes, va dando un poco de resignificación a esas imágenes. Yo al principio tenía muchísimo miedo de publicar el libro por mí misma, porque a mí me daba pánico y porque pensaba que no podía hacerlo y que era algo que se me salía de mis propias capacidades. Entonces tardé bastante en sacarlo, porque al principio lo que hice fue mandarlo a concursos. No gané ninguno, pero sí que conocía a gente pues bastante interesante que me ayudó en el camino, en gente que estaba en los jurados, por ejemplo, en fin, o gente que también participaba en esos concursos. La segunda bala la usé con editoriales, ahí estuve a punto, pero tampoco salió, y pues se confirmaron mis peores temores, que era que tenía que hacerlo yo por mi cuenta, y eso me daba muchísimo miedo y no lo había hecho nunca. Pero bueno, al final hice un crowdfunding. Con el crowdfunding saqué la primera edición, que fueron 150. Funcionó bien y saqué 2 ediciones más que también se han agotado. Creo que quedan algunos libros en una librería de Valencia, en La Repartidora, y en una librería de Tenerife, creo.
Pero bueno, todo el proceso me enseñó también a que hay cosas que tú no puedes controlar. Una de esas cosas para mí fue que el libro, el proyecto llegó muchísimo más a un público en el que yo no había pensado, porque mi frustración se dirigía a la gente peninsular y en realidad la gente con la que mejor funcionó fue con las personas canarias. Y eso me enseñó dos cosas. Una, que, bueno, a personas canarias y a personas no fotógrafas también, que esto es importante y que esto conecta con lo que comentaba antes del artículo y el titular de Cristina de Midel, ¿no? Y es que hay una necesidad brutal en Canarias de contarnos a nosotras mismas. Históricamente siempre ha sido el otro el que nos ha contado. Nos ha venido a contar el conquistador, nos ha venido a contar el colonizador, como ¿no? Esta imagen que les enseñaba aquí es Leonardo Torriani, que viene desde Italia para dibujarnos. Pero no somos nosotras mismas las que nos hemos contado a lo largo de la historia, ¿no? Han sido los viajeros europeos, han sido... En fin, históricamente hay más relato de Canarias contado por otros que contado por nosotras mismas. Y creo que para mí eso fue como un shock necesario y que también ha cambiado mucho la manera en la que yo abordo los proyectos a partir de entonces. Vale, el segundo proyecto lo enseñé antes, que está por ahí también, creo que... No sé si todo el mundo lo ha visto, pero se está moviendo por ahí. Es el proyecto que se llama Papa Madre. En 2021 mi abuela fallece y bueno, que yo ya me había preparado un poco porque ya había hecho el duelo, ya estaba malita y era mayor. Bueno, me quedaba una parte del duelo por hacer, ¿no? Y entonces, pues en este caso las emociones que manejaba un poco eran la tristeza y un amor muy grande por esa persona, que para mí fue clave y ha sido clave en relación a la conexión con la identidad y con el territorio. Además, provenimos de una zona rural de Canarias, que eso existe, aunque no se lo crean. No hay solo turistas, también hay zonas rurales. En fin, y esa conexión con el territorio y con la tierra y con la huerta creo que parte en gran parte de ella, ¿no? Y también veía que había un déficit justamente de representación de las mujeres del campo, ¿no? De las zonas rurales, y que sacaron adelante pues todas esas tierras también en gran parte. El fallecimiento me pilló en mitad del festival del que estaba hablando antes, de 29-13, así que cuando volví pues me puse a bucear en todos los archivos familiares, en los álbumes, acudí un poco otra vez, ¿no?, al archivo, y lo que hice fue escanear pues todas las imágenes en las que salía ella y las pasé a blanco y negro, pero no sabía muy bien qué hacer y la verdad es que estaba un poco abrumada porque necesitaba como mucho canalizar esas emociones, y me parecía que esto era un trabajo que se salía de madre y que necesitaba que fuera lo más sencillo posible. Entonces al final me quedé solo con dos imágenes. Esta imagen de la izquierda está sacada de esta foto de aquí. Hice un recorte y lo que hice retocando pues fue un poco con que las dos imágenes quedaran lo más iguales posible en cuanto a textura, color, color, blanco y negro, ¿no?, el contraste, y a partir de ahí centrarme únicamente y poner el peso en la secuenciación y en la puesta en página, ¿no?, un poco en el relato y en que el orden y el ritmo este cuadernito, de este fanzine, pues expresara lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Y como comentaba antes, pues es esa secuenciación en la cual al principio solo está mi abuela, hay un momento a la mitad en la que ella se funde con el territorio y luego va desapareciendo poco a poco, ¿no? Y está ese texto al final que, si alguien lo puede leer, porque no lo tengo aquí. A ver. En el norte de Tenerife llamamos papa madre a la papa que se utiliza como semilla y que hace crecer la mata hacia el exterior y los nuevos tubérculos debajo de la tierra fundiéndose en ella. Este es mi intento de hacer a la idea de que ya no estás y de que tú también te has mezclado con el territorio, al que me enseñaste a querer, a pertenecer. El verde para todo lo que cultivaste, papas,
papás en los castañeros, millón en los santos de las mostazas y geranios en el patio de tu casa. El hilo dorado por las argollas canarias que nunca te quitabas. Perdón, Me gustaba leerlo, es que encima con el canario ahí mezclado. Vale, pues eso es un poco, ¿no? Esta es también el diseño final del texto que acabamos de escuchar, que va un poco en el mismo sentido en el que va toda la secuenciación del libro, ¿no? O sea, sigue un poco la forma y sigue esta idea de que va desapareciendo un poco el texto. Para mí el diseño, o sea, no siempre hago proyectos editoriales, pero estos dos primeros han coincidido que sí, o sea, no es porque yo tenga una fijación con hacer libros, sino porque creía que era la mejor manera de sacarlos. Y entonces el diseño siempre es muy, muy importante. El diseño para mí tiene que potenciar lo que ya está, pero nunca comérselo, ¿no? Tiene que hacer que se entienda mejor lo que has hecho, pero nunca que el diseño acabe tragándose a la fotografía. Yo siempre trabajo con un diseñador que se llama Aitami Santana. Él también es de Canarias, aunque también vive actualmente en Valencia, lleva muchos años aquí, y tiene un dúo con otro diseñador que se llama Santana Santana, y les comentaba antes a los chicos y a las chicas que bueno, son parte de la organización de la Feria de Recreo, de la Feria del Libro de Artista, que se celebra en Valencia en octubre todos los años. Y para mí, pues la relación con Aitami también ha sido muy importante, porque siempre me ha acompañado en prácticamente todos los proyectos que he hecho. También cuando coordinaba el Photobook Club, pues es él quien hizo toda la imagen corporativa, digamos, todos los carteles, etcétera, ¿no? Entonces, tener a alguien con quien tienes tan buena relación, que casi es como que es tu hermano y que te entiende perfectamente y que además también es de Canarias, pues creo que, en fin, a mí también me ha ayudado muchísimo a mejorar los proyectos. Vale, este es el proyecto con el que estoy ahora. Aquí sí que estoy sacando todas las fotos yo. Y viene un poco por lo siguiente. Bueno, en 2020, después de haber sacado Atlanticidad, también un poco después de que se muriese mi abuela, de que estuviéramos recuperando el huerto familiar, de que la pandemia no nos dejara salir de casa, pues yo... en fin, me empecé a fijar más en esa comarca de la que procede mi familia, que es la comarca de Acentejo, que está en el norte de Tenerife. Empiezo a pasar más tiempo allí, a sentir que, bueno, que después de que se fuera mi abuela, pues también tenía yo que crear mi propia conexión, mi propio vínculo con el territorio. Y bueno, básicamente es un lugar, como decía antes, una zona rural, que también existen, que es un lugar de resistencia cultural en una isla que está completamente prostituida por el turismo, ¿no? Y que además hay un desconocimiento cultural de la propia gente de Tenerife, ¿no? Sobre todo de la gente que vive o que procede de zona metropolitana. Entonces empiezo a sacar fotos, pero al principio de una manera un poco inconsciente. Simplemente a veces me llevaba la cámara cuando iba a casa de mis tías o de mi abuela, y entonces, bueno, empezaba a sacar imágenes, ¿no? Les leo un poquito aquí para que se entienda mejor. Acentejo es la excepción a la regla, un espacio de resistencia al norte de Tenerife, de la isla de Tenerife. Por aquí me conocen como la nieta de o la sobrina de. El territorio está cambiando rápidamente, sufre de asfixia frente a una supuesta modernidad que otra vez viene de lejos o de muy lejos. La gente de ciudad cada domingo, el guiri en verano, el godo en verano, el guiri en invierno, el godo en verano, y las nómadas digitales pospandémicas todo el año. En estas medianías se reparte el pan por las casas y guachinches, se mueven las Toyotas Hilux cargadas de aperos, almas y animales, suenan la ranchera, la bachata y el merengue, y 4 altavoces grises anuncian los bandos municipales y las muertes del día. Aunque nos refugiemos en nuestras costumbres, repitamos nuestros ritos e incluso hablemos con palabras que solo nosotras entendemos, hay que reconocer que vamos perdiendo la batalla. Nuestras únicas aliadas son la difícil orografía, la distancia al mar y la panza de burro. Nuestro último recurso será usar el comodín del sincretismo, integrar lo que venga y mestizarlo con lo nuestro, igual que hemos hecho otras veces en el pasado.
Estas son un poco las imágenes que empecé a sacar al principio. Me llevaba la cámara analógica y bueno, iba ahí, ¿no? Viendo. Saqué algunos carretes y esto que pasa cuando te pones a ver lo que has sacado y a observarlo con calma y a editarlo y a ponerlo en una mesa. Me di cuenta de que esa relación que les decía antes, que para mí es muy importante entre ética y estética, no estaba funcionando. Y que eran unas imágenes demasiado preciosistas, por así decirlo, ¿no? Había demasiado sol, los colores muy saturados, es demasiado bonito y yo no quería que fuese así. Algo no estaba bien, ¿no? Porque me hacía esas preguntas que les comentaba antes: ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿Cómo estoy comunicando? ¿Por qué esto? Y en especial esta foto del Teide se parece tanto a esto, ¿no? Y aquí había un problema, porque yo lo que estaba haciendo era representarme de nuevo como me han representado otros, y estaba repitiendo el mismo patrón. Y es un patrón que en Canarias, queramos o no queramos, pues está fuertemente atravesado por el turismo y por cómo nos representa el turismo a través de dispositivos como este, ¿no? Que es una postal. Además, una postal que no está dirigida a nosotras, porque está en inglés y está sacada por una persona inglesa, esa foto. En esa foto, bueno, en ambas fotos, la persona local sale simplemente porque es una medida para saber cuán grande es el Teide, ¿no? Para exaltar la naturaleza, y son al final códigos que utiliza el turismo, ¿no? El buen tiempo, la naturaleza, la exotización del paisaje y incluso de las personas. Y al final la postal lo que hace es eso, ¿no? Encapsula y estereotipa un lugar a través de la imagen. De ahí el "this is Acentejo", que es una frase o una fórmula que se suele usar mucho, ¿no? En los carteles turísticos, en las postales, ¿no? Toda esta realidad yo la voy a encapsular en esta imagen y la voy a estereotipar así, ¿no? Y bueno, es un dispositivo que empieza a expandirse durante el siglo XIX, pero que llega hasta hoy. Y por tanto, si yo iba a reproducir esto al final se parece mucho a esto otro, que es la postal actual, ¿no? Esta es una fotografía de una campaña turística del Cabildo de Tenerife, en la que de nuevo, pues las personas están solo haciendo un poquito de paripé, ¿no? Para que nosotros veamos qué precioso es el Teide, ¿no? Y qué preciosa es la naturaleza, y en verdad no hay nadie, solo estamos nosotras aquí disfrutando de esto, no hay otras 500 personas detrás de la cámara. Así que bueno, me enfadé y me di cuenta de que eso no podía hacer y que yo tenía que representar lo mío de otra manera, ¿no? Este es el único Teide que hay dentro de la serie. Y es un Teide que está en una casa autoconstruida. Entonces lo que empiezo a hacer pues es a capturar lo que conozco y lo que quiero transmitir. Y encontrar una estética propia y una estética que le vaya al proyecto, ¿no? Una estética que se aproxima a la ética con la que veo el territorio y la identidad de ese sitio. Entonces empecé a ponerme como limitación que solo iba a salir a fotografiar cuando hay panza de burro, que es como llamamos en Canarias, cuando el cielo está totalmente cubierto, ¿no? Está con nubes. Que por otro lado es lo que ocurre en Acentejo el 85% del tiempo del año, ¿no? En Acentejo pues igual hace sol todo el día en julio y en agosto. No es lo normal el resto del año. Entonces, ¿cómo iba yo encima a representar un sitio que normalmente es así, con sol y con colores súper saturados y todo es maravilloso y fantástico, ¿no? Entonces, eso, empiezo a salir con panza de burra, evito saturar demasiado los colores, empiezo a generar encuadres que creen un cierto malestar, ¿no? Porque quiero que al ver la imagen le pase un poco como al urbanita de clase media que viene a Acentejo desde Santa Cruz o La Laguna y que trae consigo una imagen idílica, una idea idílica de lo rural que no existe, ¿no? Y que sería más bien de un rural en el que no vive gente hoy en día. Así que bueno, hago hincapié en esos elementos característicos de la zona, ¿no? La agricultura, la orografía, las casas autoconstruidas, las Toyotas Hilux que suben y bajan esas pendientes, las costumbres, las fiestas, y que es algo que se parece más al lugar que yo conozco y que yo habito, ¿no?
Hay un texto del antropólogo Fernando Esteves, que fue doctor en antropología en la Universidad de La Laguna, y que se llama Salón abajo, vivienda arriba. Estas casas que les comentaba antes, autoconstruidas, aquí hay un par de ejemplos. Es un modelo de casa que se traen los migrantes que fueron a Venezuela, ¿de acuerdo? Es un tipo de estructura doméstica que se trae de allí. Entonces les voy a leer también un poquito. Lo recorté bastante y aún así es largo, pero bueno, a ver. En las zonas rurales, si es que aún existen, algunas de las nuevas edificaciones del tipo salón abajo, vivienda arriba, frecuentemente sin enfoscar, siempre a medio terminar, han llegado a convertirse paralelamente a su profusión en el paradigma del mal gusto para los urbanitas nostálgicos de clase media, en anatema para el ecologismo canónico del desarrollo sostenible y en el sarpullo paisajístico de los gestores del turismo rural. Pero no deja de ser sintomático que la manifiesta presencia de estas nuevas formas arquitectónicas en el paisaje contemporáneo no parezca interesar a nadie, salvo como para utilizarlas como ejemplo de la hortera. Y así la alta consideración de la arquitectura rural tradicional se logra sobre el desprecio de la actual, de igual modo que la reificación y mitificación del campesinado se sustenta sobre el distanciamiento social y moral de los actuales habitantes de las zonas rurales. Desinteresándonos por su vida en el presente, negándosela, los tratamos de hecho como muertos vivientes. No los consideramos como lo que son, contemporáneos nuestros, sino que los forzamos a seguir viviendo en el pasado, en lo que incluso podría ser calificado de crueldad moral. No les permitimos olvidar para seguir viviendo, como todos necesariamente hacemos. Obligándoles a recordar, a solo recordar, aceleramos su muerte social. Salón abajo, vivienda arriba. Sin duda no son casas exóticas, sin duda no evocan nostalgia, sin duda son feas al gusto estándar de las clases medias urbanas. Sin embargo, salón abajo, vivienda arriba, son ahora las casas de los que tanto apreciamos por ser depositarios de saberes ancestrales. Las casas en las que ahora viven los que tanto admiramos porque vivían en nuestra tierra soñada, en nuestra Arcadia rural. Pero son también las casas que si seguimos despreciándolas porque creemos que no son auténticas como las tradicionales, lo único que haremos será fracturar la continuidad y la memoria histórica de comunidades que han habitado estos lugares durante generaciones. Que un poco el resumen visual de esta parte viene a ser esto, ¿no? Es decir, la casa de piedra tradicional, que es lo que le gustaría encontrar a la urbanita de clase media, pero que no se va a encontrar porque se va a encontrar esto al lado, que considera tremendamente feo, pero que en realidad no es útil para las personas que habitan ese lugar ahora. La casa de piedra es una casa que es muy cara de restaurar, porque además está considerada patrimonio y hay que hacerlo bajo unas reglas específicas. Muchas veces las personas no pueden hacerse cargo de restaurarlas y además no son útiles para la vida que tienen hoy en día. En una casa de este tipo ahora no pueden meter pues una herramienta que les facilita la vida, que son las Toyota Hilux, los Merry, los tractores, en fin, las barrigas de vino, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a la estética al final está adaptada al uso que se da de ello, ¿no? Entonces, el uso que hace una clase rural y la estética que emplea van unidas, y por lo tanto para mí la cuestión de clase aquí también es súper importante, ¿no? Entonces nada, pues lo que intento hacer un poco al final son antipostales, ese es un poco el resumen, ¿no? O sea, frente a esa imagen turistificada, yo lo que quiero es cambiar completamente eso, ir a la contra y crear una especie de antipostal que cambie un poco esa imagen que tenemos de Canarias, tanto nosotras como desde fuera, ¿no? Vale, el proyecto tiene otra rama, que hago aquí el pequeño inciso, un subapartado de Dice Centejo, es la historia de Julio el Cangrejo. En todo este proceso de yo volver a la comarca, etcétera, etcétera, un día hablando con mis padres y con unos amigos de mis padres, sale el nombre de Julio el Cangrejo y me dicen algo de unas fotos. Entonces yo los paro ahí. Un momento. ¿Cómo que alguien que sacaba fotos? ¿No? ¿Quién era esta persona? Me dijeron, sí, claro, en esa época, años 50, 60, no había ningún estudio de fotografía en la comarca de Centejo, una comarca rural, una comarca bastante humilde, y Julio era el único fotógrafo que había. Era una persona, fotógrafo rural ambulante, que no tenía estudios, sino que tenía un cuartito en su casa donde revelaba y ampliaba.
Él lo que hacía era ir caminando por estos diferentes pueblos, sacar fotos de familia, de las festividades, etcétera, y volvía unos días después, una semana después, con el positivado para que pues lo compraran las familias, ¿no? Si querían tener fotos de los hijos, etcétera, etcétera. Eso se me quedó ahí durante un par de años, pero yo también me veía un poco incapaz de hacerlo por mí misma y tampoco sabía por dónde empezar, realmente. Así que un par de años después decidí que había que hacer algo con esto y que no lo podía hacer yo sola y que tampoco lo quería hacer yo sola. Así que invité a 2 colegas, Carla Hernández Ravelo, que es antropóloga, y a Belma Hernández Francés, que es especialista en archivo rural, y decidimos que íbamos a, de alguna manera, llevamos creo que 1 año y medio con esto, intentando conseguir financiación, íbamos a redactar proyecto, que hemos cambiado como 15 veces para ver si conseguíamos que alguien nos lo comprase, y parece ser que este año por fin vamos a conseguir que esto se haga, ¿no? Ya hablamos con la familia, pero la familia tiró todos los negativos. Entonces, él se murió hace 5 años, o sea, llegamos por un pelito, llegamos tarde, porque seguramente los hubiéramos conseguido, pero estuvimos hablando con la familia y bueno, después de un par de años dijeron, o sea, ¿no? Pensaron que eso no les servía para nada y que a lo mejor les estaba estorbando ahí, y lo tiraron todo. Entonces la única manera de hacer la recogida de este archivo ahora mismo es escanear copias, es decir, gente que tenga en casa copias físicas y que todavía además tenga la memoria de quién era Julio Ravelo, y claro, y recuperar esa memoria. Así que bueno, el proyecto va un poco por ahí. Vamos a hacer una serie de talleres, si sale bien, una serie de talleres en todos estos municipios con gente mayor y bueno, intentar recuperar el archivo de este fotógrafo, a ver si sale también. ¿Cómo está ahora mismo Acentejo? El proyecto de Acentejo. Pues o sea, hay una expresión del valenciano que a mí me gusta mucho y es que ara mateix vaig com cagallo per sèquia. No sé. Y saco a colación otra vez el festival de Lanzarote 29-13. El año pasado, este año último, noviembre, no el anterior, tuvimos a Lua Ribeira, que también es una fotógrafa española de Galicia, que también está en la agencia Magnum como Cristina. Y hubo un momento muy bonito que mucha gente se acercó luego a decirnos que había conectado mucho con Lua, porque Lua se mostró bastante vulnerable y habló de todas las dudas que tiene en todos sus proyectos, ¿no? Y que a veces no sabe, estoy haciendo esto bien, por dónde tiro, cómo hago, ¿no? Y escuchar eso de boca de una persona que está en la agencia Magnum, pues la verdad es que te reconforta un poco, porque te das cuenta que no estás sola en esto, ¿no? Entonces yo voy a tener mi momento Lua Ribeira de vulnerabilidad y eso, y voy a comentar que no sé muy bien por dónde tirar ahora mismo por varias cosas. Seguramente lo irían por las noticias, pero en agosto de 2023 hubo un incendio bastante fuerte en Tenerife. Quemó aproximadamente unas 15.000 hectáreas de monte y afectó a todos los municipios de la comarca de Acentejo, ¿no? En mayor o menor medida. Claro, para mí ha sido un punto de inflexión porque aparte de que necesitaba un tiempo para reposar lo que había pasado, por qué había pasado y en fin, y viejas cuestiones que vuelven a salir de nuevo, ¿no? Como esa tensión que hay entre la agricultura y el ecologismo, que es bastante potente en un sitio tan limitado, ¿no? Tan pequeñito como Tenerife. Esa resistencia de la que hablaba antes, esa resistencia cultural está en peligro, ¿no? Cada vez está como más asfixiada, digamos. Desde que se extinguió, o incluso antes el incendio, no ha llovido en Tenerife. Eso es algo que también pasa aquí, ¿no? Cada vez lo notamos más, ese cambio climático, la sequía. No ha habido panza de burro, con lo cual quiere decir que no he podido salir a sacar fotografías, porque esa era, como comentaba antes, una de las limitaciones que yo misma me había puesto, ¿no? Y que iban en relación con la estética que yo quería utilizar para el proyecto. Y bueno, aparte de eso, pues en el último año, esto básicamente ha sido con lo que nos levantamos todas las semanas en Canarias, ¿no? 1.200 nuevos residentes cada mes, Canarias y Baleares las comunidades en las que es más caro hacer la compra,
Canarias tiene la peor calidad de vida de España. El 36% de los canarios está en riesgo de pobreza. Los alquileres en Canarias desorbitados crecen más que en Madrid y Cataluña. Aún así, el Cabildo de Tenerife acuerda con AENA ampliar los aeropuertos para aumentar la capacidad de recibir visitantes. La sequía persiste en Tenerife. Los sueldos en Canarias siguen entre los más bajos de España. Llegan a Canarias más migrantes en enero que en los 6 primeros meses de 2023. Todo esto ha hecho que yo tenga otra nueva emoción que necesito canalizar, que es la ansiedad, ¿vale? Pero no es algo mío propio, es algo que sentimos todas las personas que vivimos en Canarias, ¿no? Cada día se nos hace más difícil la existencia. Cosas que a lo mejor son normales en otros sitios también, nosotros las sentimos por 20 porque es un territorio muy pequeño, muy frágil. Levantarte por las mañanas, coger la guagua y ver que se está quemando el monte y llegar a la laguna y ver a migrantes por la calle porque ninguna comunidad autónoma quiere acoger menores, pues es una cosa que en tu día a día afecta, ¿no? Ir a cualquier sitio y que esté petado de turistas, que no te puedas permitir un alquiler porque hay gente que después de la pandemia ha decidido que Canarias es un lugar magnífico para vivir, pero que viene con el doble de capacidad económica que tú y por lo tanto subes los precios de los alquileres, pues es algo que nos está afectando y que nos está asfixiando cada vez más. Y esto a mí me ha afectado en este proyecto porque de alguna manera yo empiezo a pensar que hay cosas, igual que cuando a veces un familiar se pone enfermo y necesitamos dejar de lado ciertas cosas para focalizarnos en lo urgente, yo me siento algo así. Siento que de repente el proyecto pues no es tan importante como igual salir a manifestarme porque en verano no va a haber agua con la que regar la huerta, ¿no? Y entonces no sé cómo integrar eso, si es algo que tengo que integrar en el proyecto, si de alguna manera seguir sacando fotos y ver que hay algo que está cambiando, porque eso sería una manera de documentarlo, es algo útil o no, o que no sé qué hacer, no sé qué seguir haciendo con este proyecto. Entonces bueno, así es como está un poco acentejo ahora mismo. Me da mal rollo dejar esto en bajona, pero es que es lo que hay. Ahora comentamos para seguir hablando cosas, pero bueno, gracias por escucharme. Y ahora comentamos, pregúntenme cosas, no sé, hablemos. No sé si han visto todos por ahí los libritos. No sean tímidas. Yo considero que, aunque sea un tema duro, sí que es un tema que hay que sacar. La fotografía a lo mejor es una de las mejores maneras de demostrar cómo está la situación en Canarias y de informar también. No sé, considero que sí, que tendrías que hacer un proyecto. Que sí, que sigo. Totalmente necesario. Documentar la hecatombe, sí. Yo creo que sería más fácil que lo hiciera otra persona que tú. Porque a lo mejor tú lo llevas más adentro, ¿sabes? Más complicado para ti. Sí, yo lo vivo. Hasta este punto que he llegado. Lo vivo muy intensamente eso. Sí. Además, creo que también es un poco porque aunque leamos las noticias y eso, tenemos una visión de Canarias simplemente turística, que nos estaba diciendo, de paisajes súper bonitos, y si no visitamos Canarias y no vemos realmente la realidad, como que no tenemos ningún medio que nos haga conocer la situación. Claro. Eso me da ánimo, sí. Yo creo que puedes hablar estás hablando de lo mismo, en realidad, la masificación y la excepción, en realidad son un todo, ¿no? O sea, forman parte de lo mismo. Bueno, ir viendo cómo resuelves, llegar a un punto en que te haga clic y resolverás, ¿no? Pero si lo que te llama ahora mismo te molesta más y te incita más. Sí, es como, es que esa resistencia está en peligro, claro, porque veo que nos van comiendo, ¿no? Es como se quema el monte, los turistas para abajo,
Claro. Empiezan a comerse el terreno rural que antes no venían. ¿No? Y es como que te van ahogando el único espacio que tenías para Y como vivir fuera la de... foto es un poco terapia, o sea, si total. fotografía del incendio, bueno, tal, y como lo estás haciendo Sí. genial, o sea, es... Esa es otra, no he subido desde que se quemó. Ya. Hay algo que todavía me Hombre, es el dolor. cuesta, sí. Sí, sí. Poco a poco. ¿De qué manera ha influido lo de La Palma en vuestra zona? ¿Ha influido de alguna manera? No, no mucho, o sea, más bien bueno, llegaba ceniza a Tenerife también, pero lo del incendio fue mucho peor. El incendio era levantarte, abrirle el balcón y ver trozos de árbol quemado en el... No, o eso, coger el coche o la guagua y si salías muy tempranito que todavía era de noche, ver las llamas, ¿no? Durante todo el trayecto por el norte. Y eso era algo, el olor a humo todos los días, ¿no? Tener que llevar mascarilla por el humo. Eso lo vivimos más de cerca, sí. A mí me ha llamado la atención muchas cosas de lo que has dicho, ¿no? Pero por cómo has acabado tu charla, me pregunto, me viene a la cabeza la idea de vivir un proyecto, cerrar un proyecto, ¿no? Aquí alguna vez Julián nos ha dicho que, bueno, lo puedes dejar en 2 años de repente, ¿no? Llevar varios proyectos a la vez, ¿no? La sensación que me deja lo último que has dicho es que estás en eso y hasta que no lo concluyas de alguna manera o hasta que no tomes una decisión de qué es lo que vas a hacer con eso, no va a pasar ninguna otra cosa, ¿no? Y un poco a mí esa idea pues me ronda porque es que no sé cuantísimos proyectos tengo abiertos, seguramente moriré sin haber hecho ninguno o habiendo dejado muchísimos abiertos, ¿no? Pero esto que nos ha contado alguna vez Julián, de repente el tiempo pasa y ese tiempo ha generado la conclusión que andabas buscando en ese momento concreto, ¿no? Pues no sé, ¿y tú cómo lo haces? ¿Llevas varios proyectos a la vez? Ahora mismo solo pero con la vertiente de que también está el tema del archivo de Julio. Entonces, bueno, O sea, está como... sí es paralelo, un poco paralelo. Y bueno, quizás, bueno, centrarme en lo de Julio sea una manera también, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver dejando lo otro que voy haciendo y vamos a centrarnos en que hay una rama que se puede seguir a pesar de todo, ¿no? Pase lo que pase y lo que esté ocurriendo alrededor. Pero no, ahora mismo no tengo ninguna otra cosa. Y claro, hasta que no lo acabes, no pasamos a otra cosa, o ¿cómo lo haces tú, ¿no? Como fotógrafa, ¿cómo lo vives? Claro, es que como tiene mucho que ver con los sentimientos que estoy gestionando en ese momento, claro, ahora ha cambiado un poco y es lo que comentaba, de repente hay cosas que eran importantes y que, bueno, siguen siendo importantes, pero ahora han surgido otras que son urgentes. Claro. Y que es la propia vida lo que está en juego, ¿no? Entonces, pues es una cosa que todos los días me levanto y la pienso. ¿Y qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Saco fotos o no? Es que hace sol todos los días, hay calima, llevamos 10 días con calima. ¿No? Como que el propio giro de las cosas que están sucediendo me obligan a ir reflexionando y pensando todos los días. Entonces por eso estoy un poco así como, no sé qué hacer. Yo felicitarte. Ay, gracias. Son tantas las ideas y tantos los contenidos y todo lo que nos has provocado que no sé muy bien por dónde empezar, pero que cada día te levantes y mires lo que hay y reflexiones ya me parece un gran proyecto, porque al final lo que importa es vivir, ¿no? Entonces hay una parte que era como wow, es que estás hablando de problemáticas que yo también sufro aquí y las vivo en la más absoluta soledad. Entonces había una parte que digo, joder, claro, en una isla, como somos menos, nos unimos más. Y aquí, como somos tantos, hay cosas de todos, ¿no? Y entonces es un poco como desde ahí invitarte a los trabajos en grupo, que es lo que a mí me gustaría hacer y no hago. Porque
me disperso más en la península, es más grande, Canchas, Castilla. Entonces, me parece todo muy bonito, todos los libros que has traído y todo la comparativa, ¿no? El estar en el Atlántico y sentir ese tirón hacia Latinoamérica, que aquí nos olvidamos porque estamos centrados en el Mediterráneo y estamos ahí dándole vueltas a puzzles que no tenemos las piezas, ¿no? Ahora estamos, yo qué sé, el otro día, gente que se pone a morir de hambre por el tema de Gaza y dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que os muráis de hambre? O sea, ¿sabes? Que queremos responder a cuestiones que nos sobrecargan, ¿no? Nos sobrepasan. Y tú estás ahí, pues un poco en ello, ¿no? Es que no sé, a mí me ha encantado que vengas a darnos una charla y nos plantees las preguntas a nosotros. Sí. Yo te digo que como yo lo he visto en otras personas y me ha parecido tan interesante, ¿no? Totalmente. Que todas las cosas que pasan en el festival en 29 ya a mí me dejan, ¿no? Y ojo, así esta gente que lleva 50 años haciendo fotos se plantea estas cosas y las comenta y las comparte, pues. Pero es que son todos los temas que yo también tengo abiertos, ¿no? El tema de la colonización, el tema de la tecnología y los nuevos usos, son todos, yo siento que son transiciones que estamos como humanidad. Lo que pasa es que según donde estamos en el planeta, pues claro, vivimos de una manera u otra. Un país súper industrial y súper, yo qué sé, de nivel de vida del copón y es una movida. Y está con el 5G ya a tope, ¿no? Y en otros sitios todavía no, pero ahí vamos, ¿no? El uso del dinero. Hay sitios que ya no puedes, ya no sabes qué hacer, parece que eres un criminal con 50 euros en el bolsillo, ¿no? Y entonces, claro, todas estas cosas, vosotros tenéis el tema del turismo, nosotros los que estamos por aquí, por Oropesa y tal, que estábamos comentando antes con la compañera también. De la costa, los pelotazos que van a pegar ahora, urbanizando el mar, pues todas esas cosas, jolín, pues las compartimos, ¿no? Y la migración, vosotros más intensamente, ¿no? Porque les veis llegar en patera, pero ¿cómo aparecen desde la patera hasta la península? Claro. ¿Sabes? O sea, yo hay tantas cosas que no entiendo que supongo que lo que pretendo es, desde mi buscar, entender, fotografiar lo que veo. Y si hace sol, hace sol, y si hay nubes, hay nubes. Sí, el mero, como tú dices, ¿no? El mero hecho de reflexionar, pues también es un ejercicio que a veces no tiene por qué tener un producto final. A veces, ¿no? A veces pienso que nos obsesionamos un poco con tener que hacer algo, pero... A esto del producto final, conectando con la pregunta de la compañera, yo te haría, a lo mejor esa pregunta se podría reformular en ¿qué proyectos no has acabado? Claro, porque es como, bueno, pues los que llegan, pero los que no llegan, porque a lo mejor de repente dices, guau, este, y muchas veces sacar dijéramos, del cajón, ¿no? Cosas que no hemos acabado por diferentes nos ayuda también a tomar nuevas reflexiones, nuevos puntos de vista y que no todo siempre esté en el resultado, ¿no? Porque al final el resultado muchas veces es el propio proceso. Sí, claro. ¿No? Claro. Cada cual tiene el suyo y eso es lo chulo. Claro. Y luego yo te quería hacer una pregunta, bueno, no sé si la quieres responder, ¿de qué proyectos no has acabado? Sí, como seguro que... Este, además por las dos vertientes, porque lo de Julio también está ahí, a ver si... A mí me gustaría preguntarte sobre, pues si me puedes contar un poco más la vinculación entre la palabra y la imagen en tus proyectos, sobre todo la autenticidad. Me parece un tema que muchas veces quienes hacemos fotos estamos siempre huyendo, ¿no? Porque para que las fotos, ¿no? Lo visual hable por sí mismo, olvidando un poco esa cuestión más literaria que tiene la palabra y cómo tú lo has integrado, a lo mejor por no estar tan vinculada con la fotografía, ¿no? Venía a lo mejor de otro campo, no sé. Es que yo creo que eso, sí. Creo que uno de los procesos de creación es como nos puede ayudar un montón, sobre todo a proyectos que a lo mejor esa palabra, como hemos visto, puede ser útil. Sí, yo creo que hay algo de eso, es decir, que es el primer proyecto, entonces quizá todavía tenía un poco de, ¿cómo se llama?, de formación profesional previa, ¿no? Al venir de otra carrera y de otra disciplina.
había como mucho más esfuerzo porque hubiese mucha teoría, muchas lecturas, mucho texto, mientras que en los últimos hay más imagen, ¿no? Que no quiere decir nada, no quiere decir que deje de pensar que estaría bien usarlo, sino que simplemente se ha dado así. Cuando Rubén me dijo que usara textos, que escribiera textos personales, a mí me costó un montón, porque claro, al final los textos que están ahí son bastante íntimos, ¿no? Hay historias que son bastante íntimas y que me han costado alguna discusión familiar también. Pero es lo que comentaba antes, que también dice esta filósofa de Tenerife, ¿no? Es que es la manera de conectar procesos muy generales, como son la historia con mayúsculas, a que se entiendan, porque al final todas nuestras vidas encarnan esos procesos históricos. La migración, todos tenemos historias de migración. La violencia sexual contra las mujeres, si nos ponemos a sacar todos en nuestra familia, tenemos historias de violencia sexual contra la mujer. Entonces lo que ayudan es a explicar esa historia, pero en vez de hacerlo de una manera como muy teórica, muy abstracta, cuando lo traes a historias íntimas, yo creo que se explica muchísimo mejor. Y que ayuda, en este caso, como es la mayoría de imágenes son imágenes de archivo, creo que ayuda a que luego veas la imagen de otra manera, ¿no? Y luego lo de ir intercalando, pues una forma también de dar ritmo, en este caso del libro, ¿no? A esa secuenciación. Pero por eso también conecto mucho con el texto del compañero, ¿no? Sobre todo lo de encarnar en las historias corporales, en las historias de personas, procesos que tienen otros nombres, ¿no? Llámelo historias, antropología, etnografía. Los hace mucho más cercanos. Y esa es otra de las cosas que comentaba al principio, ¿no? Y que a mí me obsesionan un poco, es como a quién me estoy dirigiendo. Es muy lícito y muy legítimo que tú le quieras hablar a otros compañeros y compañeras fotógrafas, pero yo no quiero eso, porque mis proyectos creo que en general se ha visto, ¿no? Que aspiran un poco a que lleguen a una comunidad de gente. Entonces tengo que hacerlos los más accesibles posible. El texto es una manera de hacerlo, sobre todo con ese tipo de historia. Bueno, yo también darte la enhorabuena y quería comentarte que tengo un compañero en la universidad que trabaja en ética del turismo. Ajá. Y el otro día justo dio una conferencia sobre aceleración social, que es un concepto de un filósofo de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, Hartmut Rosa, que no sé si lo conocerás. Y él aborda el problema de la turistificación en el trabajo desde este concepto. Ajá. Y bueno, viendo las imágenes y tal, pensaba que realmente son bastante compatibles, ¿no? Porque al final la parte inicial de tu proyecto, que es la de retratar la forma de vida autóctona, diría, no sé, más cotidiana, sí, ¿no? Más allá de la parte del turismo, realmente está condicionada, ¿no? Al efecto que tiene o las consecuencias que tiene la turistificación del territorio en ella, ¿no? O sea, su supervivencia depende en parte de la forma de vida que vende el turismo, que al final es una experiencia efímera, ¿no? Y en cierta parte ficcional, pero que tiene un efecto sobre el territorio y sobre la forma de vida de las personas que viven allí. Y también por la parte del nomadismo digital que has comentado, mi compañero, que es José Luis López González, que no le he dicho el nombre. Luego me apunto todo esto. También ha trabajado mucho, porque él hablaba de cómo la aceleración social, que implica que tú en la misma unidad de tiempo, ¿no? Te requieren el doble de tareas, por ejemplo en las Kellys, en los hoteles se ve muy bien, ¿no? Por cada unidad de tiempo cada vez tienen que limpiar más habitaciones. Sí. Y que eso se traslada completamente a la forma de vida que recrea el turista cuando va a un territorio concreto, teniendo efecto pues, sobre la economía, sobre los recursos. Hablábamos incluso de la forma de las playas, ¿no? Del tipo de arena, ¿no? De cómo tiene que ser ese paisaje. Y bueno, eso, estaba pensando en esas cosas y creo que las primeras fotografías que has enseñado, donde ya se ve pues, la de los perros y todo eso, yo creo que pueden entrar en diálogo con imágenes más cercanas a la de la postal, que es lo que se recrea, y al mismo tiempo otras imágenes donde se pueda ver incluso los efectos del incendio, que al final el turismo arrasa metafóricamente, arrasa en cierta manera con
Y sí, metafóricamente también. Sí, metafóricamente, Sí, no, sí. porque sí, o sea, tiene Sí, efecto. sí, sí, total. Contamina mogollón, destruye y también otra cosa que quería decir al último, No, es bien, que bien. mi compañero decía que focalizamos mucho en la figura del turista, como la persona individual, ¿no? Que va y que destruye, pero que realmente es una cuestión, claro, estructural, Sí, y que el turista es como la punta de sí, la claro. punta, ¿no? Y entonces Claro. por ahí estaba pensando que igual fotografiar los efectos, ¿no? De esa forma de vida más que al turista en sí mismo podría ser interesante, no sé, a mí sería algo que me... ¿Cómo afecta esa asfixia, ¿no? Sí, Que te vas un exacto, poco... no tanto como, pues no sé, la típica imagen que aquí también tenemos, ¿no? En la costa, pues de los festivales, por ejemplo, ¿no? Pues el Fiber, Rototón, Sí. cómo se llena esto de gente. Eso no lo sabemos, pero cómo lo vive la gente de aquí, Claro. llegar a ese punto de vista, yo creo que es más difícil de explorar. Igual tú, al Sí, estar ahí, ahí sí sí. que tienes esa posibilidad de ofrecer Sí, esa sí. mirada. Eso me gusta. Me lo apunto, me lo apunto. Por un lado, es un tema de números, ¿no? Porque es qué bonito es viajar y qué importante. Y por otro, claro, estamos hablando de masificación. Pero yo ahora tengo un poco de abogado del diablo porque acabo de pasar tiempo con gente que son los que viven en el norte de Europa, que de vez en cuando, como no se cojan una semana o dos a mitad de invierno para salir debajo de la nube en la que viven, que les entra depresión y se les da algo, ¿no? Gente de Suecia, de Países Bajos, de Alemania, el estrés de vida que llevan en toda la historia, ¿no? Entonces, como que yo que soy, o sea, mi familia ha vivido el turismo desde los años 60, pero de una forma muy familiar y muy cuidada, donde el turista era el rey, tenía sus cosas que nosotros no teníamos, a lo de ahora, que en el caso concreto de nuestro realmente no es turismo, es residencia, residencia en general, pues quiero decir que ojalá pudiéramos ir integrando conceptos, porque ¿qué sería Canarias en el turismo también? Bueno, pero ahí es lo que comentaba la compañera, o sea, el turista es el pico del iceberg. Claro. En realidad el problema es que tú tienes unas autoridades que han apostado por un sistema que es totalmente inviable, ¿no? Hay que depender de manera indirecta en un 65-70% del PIB del turismo, es una absoluta barbaridad, ¿no? Y que... Claro, pero que si te regalan un viaje mañana para irte una semana a Tenerife, que le va a decir que no. Ya, no, sí, claro. Pero bueno, ahí también entra la reflexión individual, ¿no? Yo, claro, ahora pienso también a mí como turista. Y hay sitios a los que no voy porque no quiero participar de eso, claro. No sé si es porque me toca de cerca, pero eso, la cuestión es el sistema, ¿no? Si ellos están ahí es porque se les permite. Y porque... vía libre. Que entren más, cuantos más mejor, ¿no? O sea, para que se hagan una idea, Tenerife, ¿no? Vale, pequeñito, vivimos unas 900.000 personas, 900 y pico mil, recibimos al año 6 millones de personas. Consumen agua, que cogen un coche, que tienen que comer, Entonces... Es que aquí pasa lo mismo, algo cortándolo, pero que no lo pesa. Por ejemplo, en verano yo voy con mis padres me estaba a Manresa, diciendo. y yo soy de un pueblo del interior, de Castellón, y siempre llega un punto en agosto en el que las tuberías se revientan, siempre. O sea, Claro. porque hay demasiada gente, entonces creo que con eso podemos conectar con Claro. esa realidad. Creo que precisamente nosotros aquí en el litoral podemos conectar Sí, muchísimo. sí. Si no vives en el interior de Castellón, vives por allí, o sea, lo ves. Claro. Entonces creo que el efecto y todo lo que tú has comentado, la precariedad laboral, Mm. de no poder acceder a una vivienda digna y a un alquiler, eso está en todo el estado, pero también lo vivimos, ¿no? Aquí. Claro. Entonces creo que son realidades muy colectivas y muy estructurales, aunque que tú lo sientes como algo muy particular, pero que Sí, todo que cada está sitio se atravesado. sienta en distinto, pero que es algo global, sí, es algo Claro, que claro, pasa en más está sitios. atravesando Sí. todo, ¿no? Entonces creo que por ahí hay muchos puntos de conexión con diferentes miradas. Y otra cuestión, la del estrés, lo que comentaba la compañera, ¿no? Que pues eso, el norte de Europa, ¿no? El estrés y el desahogo. También que eso siempre me ha puesto muy nerviosa, ¿no? Como la visión del sur
del sur de Europa como la zona de desahogo del norte, ¿no? Mm. Que además es el norte donde nos tenemos que mirar. Pues mira, oye, yo a lo mejor no quiero mirar el norte, ¿vale? Y además porque tenemos que ser nosotros en la zona de la que vengan pues eso, ¿no? A desahogarse o a desestresarse. Yo también estoy estresada, ¿vale? La forma de vida aquí en España Sí. no es menos estresante que en Suecia o que en Finlandia. Hay una campaña terrible que ya afortunadamente la quitaron en Tenerife de turismo que se llamaba Tenerife Amable. O sea, no hay nada más colonial que esperar que tú recibas a todo el mundo así. ¿No? En plan de, sí, todo bien, mi niño. No, es terrible y es un poco eso, ¿no? Es decir, tranquilo que estamos aquí para que todos tus males se vayan. Los nuestros ya veremos, pero los tuyos se van a ir y te vas a ir de aquí renovadísima y sin ningún problema, ¿no? Pero sí, es estructural, es lo que comentábamos antes. Como... Pero bueno. Está claro es que tú expresas desde lo íntimo realidad social y yo me identifico mucho con esas páginas que Mm. has hecho. Qué bueno, sí, es muy potente esa herramienta, sí. ¿Cómo? ¿Bien? Última pregunta. Diga. Bueno, pues como apunte final, creo que es muy importante también lo que decías de que lo tenéis que ilustrar vosotros. Es como también una oportunidad de que no dejes que alguien se adelante a un proyecto sobre eso, del cual no vive ni lo siente, hazlo tú, porque vas a ser la mejor persona que puedes mostrarlo. Sí, total. Ahí estamos entre todas, ¿no? También desde... Hay otras disciplinas también en las que la gente está hablando que es muy guay, ¿no? La literatura, el cine, en fin, que afortunadamente estamos todos haciendo un poco piña ahí con eso. Jo, pues muchas gracias por escucharme y por recibirme.